Buenas tardes, mi nombre es Yacelin Miranda Guamán y hoy les hablaré sobre el tema posibilidades y limitaciones del Perú para enfrentar una nueva crisis financiera mundial. En el capítulo 1 abarcaremos el marco teórico. Crisis financiera es un fenómeno mediante el cual el sistema financiero que rige en un país, en una región o en el planeta entero entra en crisis y pierde credibilidad, fuerza y poder. Las crisis financieras son siempre muy duras a nivel social, ya que sus consecuencias pueden observarse tanto a corto como a largo plazo en fenómenos tales como el desempleo, la inflación, la suba de los intereses y de los valores de los créditos hipotecarios, la recesión general, la miseria y la pobreza. Factores que influyen en la crisis financiera. La volatilidad del entorno económico, que comprende aumentos en la tasa de interés y su inducción sobre los flujos privados de capital, fluctuaciones bruscas en los términos de intercambio y fluctuaciones en el tipo de cambio real. El papel de los sistemas financieros son ingresos de capital y boom crediticio, crecimiento y denominación monetaria de las deudas bancarias de largo plazo, preparación inadecuada para la liberación financiera e involucración gubernamental en las decisiones de préstamos. La presencia de la globalización en el Perú. Si para los países del primer mundo la globalización les ha traído ventajas, también les ha sumado problemas. La pregunta es, ¿qué se puede esperar de países como el nuestro, de economías primarias y asignadas por su inestabilidad política y social? Es evidente que en los países emergentes la vulnerabilidad es mayor frente a este fenómeno y los problemas se multiplican. Capítulo 2 hablaremos sobre la historia y evolución de la economía peruana. Historia de la economía peruana. La apertura económica se inició durante el gobierno de Alberto Fujimori en 1990 para hacer frente a una crisis económica muy seria que había minado la industria y provocado una hiperinflación aguda. En este tiempo hubo un crecimiento económico en recursos pesqueros, recursos minerales, gas, sector construcción, exportaciones y en el PBI. La evolución de la economía peruana. La economía colonial. En el plano de la economía se percibe mejor que en ningún otro hasta qué punto la conquista escinde la historia del Perú. La conquista desenvolvió en el Perú una economía que brotaba espontánea y libremente del suelo y de la gente peruana. En el imperio de los incas, agrupación de comunas agrícolas y sedentarias, lo más interesante era la economía. Las bases económicas de la familia. El impulso natural de las fuerzas productoras de las colonias pugnaba por romper este lazo. La naciente economía de las embrionarias formaciones nacionales de América necesitaba imperiosamente, para conseguir su desarrollo, desvincularse de la rígida autoridad y emanciparse de la medieval mentalidad del rey de España. El hombre de estudio de nuestra época no puede dejar de ver aquí el más dominante factor histórico de la revolución de la independencia sudamericana, inspirada y movida de modo demasiado evidente por los intereses de la población criolla y aún de la española, mucho más que por los intereses de la población indígena. El periodo del guano y el salitre. La fácil explotación de este recurso natural dominó todas las otras manifestaciones de la vida económica del país. El guano y el salitre ocuparon un puesto desmesurado en la economía peruana. Sus rendimientos se convirtieron en la principal renta fiscal. El país se sintió rico. El Estado usó sin medida de su crédito. Vivió en el derroche, hipotecando su porvenir a la finanza inglesa. El guano y el salitre, ante todo, cumplieron la función de crear un activo tráfico con el mundo occidental, en un periodo en el que el Perú, mal situado geográficamente, no disponía de grandes medios de atraer a su suelo las corrientes colonizadoras y civilizadoras que fecundaban ya otros países de la América indo-ibera. Carácter de nuestra economía actual. Las fases fundamentales de este capítulo, en que nuestra economía se organiza lentamente sobre bases menos pingues, pero más sólidas que las del guano y del salitre, pueden ser concretadas esquemáticamente en los siguientes hechos. La aparición de la industria moderna, el establecimiento de fábricas, usinas, transportes,
etcétera, que transforman sobre todo la vida de la costa, la función del capital financiero, el surgimiento de bancos nacionales que financian diversas empresas industriales y comerciales, pero que se mueven dentro de un ámbito estrecho, enfeudados a los intereses del capital extranjero y de la gran propiedad agraria, y el establecimiento de sucursales de bancos extranjeros que sirven los intereses de la finanza norteamericana e inglesa. Buenas tardes, mi nombre es Geraldine Molina y les voy a hablar sobre el capítulo 3, que se llama Factores que influyeron en la economía peruana. Influencia del cambio del gobierno en la economía. El primero es el gobierno de Alan García de 1985 a 1990. El gobierno de García es controvertido, pues si bien en los primeros años demostró una vitalidad y una autoridad desconocidos en un gobierno de Perú, los resultados de sus políticas, principalmente la economía, fueron duramente criticados y considerados por gran parte de la población como la crisis económica más severa que vivió el país. La política económica de García incluyó un severo control del tipo de cambio, así como las sobreemisiones de moneda. Igualmente se rechazaron los consejos del Fondo Monetario Internacional y se limitó el pago de la deuda externa al 10% de los ingresos que por exportaciones obtenía el país. Esta decisión causó el retraso en el pago de la deuda externa y que el país fuera declarado como inelegible por FMI en 1986. El punto número 2 es el gobierno de Alberto Fujimori en 1990 al año 2000. Fujimori comienza a gobernar en medio de una guerra interna y del fracaso del populismo económico en el país. En las elecciones de 1990, el público se pronuncia contra un programa de ajuste llamado Shock. Cuando Fujimori ejecuta lo contrario a lo que promete, no hay gran oposición contra esta medida. La población acaba por aceptar y apoyar el shock. Se convence de que no hay otro camino, que eso es lo que hay que hacer. 2 años después, la opinión pública recibe la ruptura del sistema democrático y su reemplazo por una dictadura. Fujimori tiene así carta libre para ejecutar medidas como la agresiva política de privatizaciones, la creación de un sistema privado de administradores de fondos de pensiones, la eliminación de la banca de fomento, la creación de un sistema privado de seguridad social con las empresas prestadoras de salud, la paralización de la descentralización y otros. El tercer punto es el gobierno de Alejandro Toledo, del año 2000 al 2005. Toledo asumió el gobierno del año 2000 después de un gobierno de transición. Toledo anuncia que conservará lo bueno del gobierno de Fujimori. Promete no privatizar las empresas eléctricas públicas de Arequipa en su discurso electoral. Sin embargo, una vez en el gobierno, pretende profundizar las privatizaciones en ese rubro, generando así un clima hostil. Los intentos de privatizar EGASA y Egesur se ven frustrados por las protestas en Arequipa durante los primeros meses del 2002. Estas manifestaciones dan una clara señal de que los tiempos han cambiado y que no podrán realizar muchas más privatizaciones. Además, las restricciones impuestas por estas propuestas quedan también claro que hay menos empresas y menor cuantía por privatizar. Con esto, el gobierno va quedando atado de manos para hacer caja por esa vía. Así, el modelo de financiación vía privatizaciones se agota y es ahí donde aparece el ministro de Economía, Pedro Pablo, con un viraje en la forma de hacer caja, la emisión de bonos. El cuarto punto es el gobierno de Alan García del año 2006 al 2011. El crecimiento del PBI en el 2006 fue de casi el 8% y para los 2 años siguientes la cifra varió cerca al 9% por efectos de la crisis mundial. En el 2009 se creció en 1,12% y en el 2010 la variación fue positiva en 8,78%. Sin duda, la minería y los precios internacionales de los metales son importantes responsables de estas cifras, con matices diversos. Parte de la bonanza en las exportaciones peruanas se ha debido a una agresiva política de firma de tratados de libre comercio, que si bien pudo haber sido más provechosa para con el Perú, ha significado la llegada de productos de bandera a mercados vírgenes. Además, el TLC con Estados Unidos, Chile y China se han formado otros como Canadá, Singapur, la EFTA, Tailandia, Corea del Sur, México y la Unión Europea. La crisis rusa de 1988 y su impacto en el Perú. En el caso particular de la política monetaria, el BCRP tuvo que enfrentar 3 importantes retos durante los primeros días de la crisis rusa. El primero
es el cambio de portafolio de los agentes hacia posiciones largas en moneda extranjera, dolarización de activos, que presionaron al alza del tipo de cambio y a una mayor demanda de liquidez de moneda nacional del sistema financiero. Un proceso de flight to quality, fuga en busca de seguridad en el seguro financiero, que redujo la liquidez de algunas instituciones financieras pequeñas. El tercer punto es la reducción del financiamiento de corto plazo con el exterior de las entidades financieras, lo que generó presiones en la liquidez de la moneda extranjera de los bancos. La crisis financiera mundial del 2008 y su impacto en el Perú. La crisis puso sobre el tapete una antigua lección. Si un gobierno gasta por encima de sus ingresos, genera un déficit fiscal. El exceso del gasto público puede ser cubierto durante un tiempo con deuda, pero si la tendencia persiste, llega un momento en que ya no es posible endeudarse más. En esa circunstancia, solo queda reducir el gasto. Pese al tiempo transcurrido, el escenario internacional muestra que las instituciones bancarias y el mercado de valores no terminan de estabilizarse a pesar de los cuantiosos paquetes de ayuda que recibieron, y la crisis ahora alcanza las cuentas públicas de los países que tuvieron que asumir el pesado fardo de pérdidas de la banca privada o, como el caso de Grecia, que hicieron uso racional del financiamiento externo que recibieron. Ahora vamos a hablar sobre el capítulo 4, que trata de las posibilidades y limitaciones del Perú ante una crisis financiera mundial. Posibilidades. Los expertos internacionales comentaron que en general las economías de la región, entre ellas la peruana, aprovecharon los altos precios de los commodities y las abundantes liquidez internacional para fortalecer su posición externa, fiscal y financiera. Además, Perú ha mejorado las credibilidad de sus políticas monetaria y fiscal. Estas fortalezas macroeconómicas nos permitirían enfrentar de mejor forma un escenario de tasa de interés internacionales más altas, menor financiamiento externo, presiones a la depresión sobre su moneda y precios de commodities más bajos. Las limitaciones del Perú para enfrentar una crisis financiera a nivel mundial. En primer lugar, podemos mencionar la desregulación de los flujos internacionales de capital y la consecuente integración profunda de los mercados financieros internacionales. Los colosales aumentos en los flujos internacionales de capital y la implementación de tasas de cambios flexibles generarían un nuevo estado de conmoción e incertidumbre. En segundo lugar, cobrarían una creciente importancia las entidades financieras no bancarias, como los fondos de inversión, los fondos de cobertura y los fondos de capital privado, que acabarían por dominar los sistemas financieros de la mayoría de países desarrollados. Finalmente, los segmentos de los mercados financieros que en su momento estaban protegidos, como la financiación del sector de bienes inmuebles, se integrarían por completo en los mercados financieros nacionales e internacionales. Finalmente, podemos concluir que el Perú está preparado y tiene las posibilidades para afrontar una crisis financiera mundial. Gracias.